Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Hoy en esta preciosa mañana del día domingo 10 de mayo del 2020, traemos una palabra de Dios para la iglesia y está en Isaías 52, capítulo 52, versículo 1 al 2. Quisiera compartir esta palabra, parte de lo que compartimos el día martes en la oración de los caballeros acá en la iglesia. Y dice así la palabra y la leemos en tu nombre, Señor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y acá le estaba hablando el Señor, ¿verdad?, a través del profeta a Jerusalén, en el tiempo de Isaías. Pero también es una profecía para el tiempo final, para el tiempo en que baje la Jerusalén del cielo. Dice allí que no entrará en Apocalipsis 22. (22:14) dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y esta ciudad se está refiriendo precisamente a la Jerusalén celestial. Y en el versículo 15 dice: mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta palabra es una palabra de alerta también para este tiempo, aunque todavía no se ha dado cumplimiento a esta profecía. A mí me llamó mucho la atención porque en este tiempo Dios está mandando a despertar a la iglesia. Pareciera que la iglesia estuviese dormida. Pareciera que la iglesia no ha despertado. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en los actuales momentos, en los momentos que vivimos, estamos viendo cómo las cosas están sucediendo de tal manera, de una manera vertiginosa, que ya el mundo no es igual. Ya cambió la economía, las relaciones humanas también ha cambiado muchas cosas. Hay cosas que estamos viendo que no soñamos ni siquiera ver. Y la iglesia también está cambiando. Está habiendo un cambio en la iglesia tremendo. Y me llamaba la atención. Yo decía: Señor, siento que hay algo que la iglesia tiene que despertar. Hace 20 años, cuando preparaba la tesis en teología, el título que le puse fue las tendencias culturales que han venido afectando la iglesia. A la iglesia ha venido entrando mucha cultura y la palabra de Dios es supracultural, está por encima de la cultura. Y pareciera que la iglesia no termina de despertar en algunas cosas. Y quiero, por la palabra, también como alertar. Yo no quiero traer un espíritu de juicio acá ni juzgar a nadie. Simplemente que hay cosas que yo estoy viendo que no están dispares con respecto a la iglesia. Y quiero empezar por lo que Jesús nos mandó. Quiero empezar por lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho Dios como iglesia? Y encuentro allá en Juan 13:32 que el mismo Señor dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor unos con nosotros. O sea que la distinción, el sello de distinción de la iglesia es que nos amemos unos a otros. En Juan 15:17 dice, estos mando que os améis unos a otros. Y en Mateo 5:43 dice el Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá el Señor va más profundamente. Acá ya no solamente dice que nos amemos los hermanos, sino que amemos a nuestros enemigos, que amemos a aquellos que nos persiguen, que amemos a aquellos que nos ofenden, que amemos a aquellos que nos ultrajan, que debemos amar. Y no solamente lo dijo el Señor Jesús, sino que también sus discípulos comenzaron a hacerse eco de esto que el Señor hablaba de parte de Dios. Allá en 1 Tesalonicenses 4:9, el apóstol Pablo dijo respecto a esto lo siguiente, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo que de Dios había venido eso, del Señor había venido eso. ¿Qué es eso? Bueno, el amarnos unos a otros. En Romanos 12:9 dice, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. O sea, estaba diciendo que nos amáramos como hermanos y que apartáramos la maldad de nuestra vida. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que decía Pedro también al respecto, el apóstol Pedro. En 1 Pedro 2:6 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay una simiente que va a haber un renacer en el cristiano, va a haber un renacer en cada uno de nosotros. Y ese renacer nos va a impulsar a que nos amemos unos a otros con el mismo amor que Dios ha derramado en nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Bueno, el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá hay una diferencia, ¿verdad? Dios nos manda a amarnos unos a otros, nos ha mandado a amar al enemigo, ¿verdad? Nos ha mandado a amar a la gente que está en el mundo, pero no nos ha mandado a que amemos el mundo. Y decía yo, Señor, gloria a Dios, porque esto es lo que tú quieres, esto es lo excelente, esto es lo excelente. ¿Y cómo voy a manifestar ese amor? ¿Cómo manifiesto el amor de Dios? Bueno, Mateo 7, capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida que medí, os serás medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo voy a manifestar el amor de Dios? Bueno, no juzgando. No debo juzgar a nadie. A mí como persona no me compete. Yo tengo el amor de Dios. Si en mí ha sido derramado el amor de Dios, lo primero que debo hacer es no juzgar. No juzgar a la persona. ¿Y usted se ha preguntado alguna vez por qué la predicación del Evangelio en nuestro día ha tenido tan poca respuesta, tan poca credibilidad y casi nula la aceptación? Ya las personas no quieren que se le predique. ¿Sabe por qué? Porque aunque me duela decirlo y aunque me avergüence decirlo, ¿verdad? Nosotros somos culpables. Nosotros somos culpables de algunas cosas que están sucediendo. Y por eso digo que la iglesia ha cambiado, está cambiando, o mejor dicho, tiene que cambiar. La iglesia está siendo probada en este tiempo. Usted, yo, mi persona, estamos siendo probados en este tiempo como iglesia. ¿Qué ha pasado con esto que Dios nos ha mandado a hacer? ¿A qué nos ha mandado Dios a través de la palabra? A que amemos. ¿Y que amemos a qué nivel? Bueno, a un nivel incondicional. Y que amemos no solamente a nuestros hermanos, no solamente a nuestros amigos, porque si amamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos, ¿qué hacemos de más? La gente también ama a sus amigos y a sus hermanos. Y Dios nos ama que amemos aún a nuestros enemigos, que vayamos más allá. Pero hemos permitido, ¿verdad?, en nuestra vida que se posesione un espíritu de juicio. O sea, pareciera que se ha posesionado en el corazón de algunos, verá, la tendencia a juzgar. Juzgamos sobre la base de lo que a mí me parece y no sobre la base de la verdad. Jesús dijo, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Esto está en Juan 8:15 en adelante. Tenemos la tendencia a juzgar, tenemos la tendencia a creernos que somos mejores que los demás. Déjeme decirle que Dios, nuestro Señor, va a mirar al pecador y Él ha venido a buscar al pecador. Y Dios lo ama. ¿Por qué nosotros tenemos que juzgar a la persona que todavía está en el proceso? ¿Por qué vamos a juzgarlo? ¿Por qué vamos a poner diferencias? Si Dios los ama tan igual que nos ama a nosotros y Dios está esperando que la gente alcance el arrepentimiento. Pero nosotros tenemos ese espíritu de juicio. Mire, entre algunos hermanos nos prejuzgamos y nos criticamos. Y usted dice, pastor, no es así. Sí, es verdad, hermano. Si somos sinceros, si abrimos nuestro corazón, nos hemos encontrado juzgando a nuestros propios hermanos y criticándolos. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Y no vemos que en realidad Dios no nos ha pedido eso. En la palabra está claro lo siguiente, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis uno a otro, mirad que también no os consumáis unos a otros. No podemos. Y he visto con mis propios ojos cómo algunos hermanos
critican a otro. Critican que la iglesia tal no sirve. Y tenemos un cúmulo de gente afuera observándonos. No, ellos son falsa doctrina y hay un espíritu de juicio y no vamos a los pies del Señor. El Señor nos ha mandado a amarnos unos a los otros. Y Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando miro la internet, ¿verdad? Observo como algunas personas que dicen tener autoridad, y digo esto con temor y temblor, hermano. Vemos cómo se levantan diciendo que ellos tienen la verdad, pero cuando les escucho sus predicaciones, puedo percibir en ellos un espíritu de juicio contra muchas personas, aún contra los mismos hermanos. Y esto está haciendo un gran daño a la iglesia. Dicen que tienen la verdad, pero por su boca sale un desamor tremendo. Empiezan a juzgar y a hablar mal y a decir que están equivocados, que van a ir al infierno y a proferir cosas que ni siquiera pues debería estar en nuestros labios. Dicen hablar de Dios, pero ellas mismas hacen acepción de personas, juzgando sin temor y execrando con su boca. También he visto esto, he visto que algunos hermanos que tienen familia que no han llegado a los pies del Señor aún, ¿verdad? Hablan de sus otros hermanos delante de personas que no son cristianos de una manera destructiva. Y esto lo he visto en algunas familias, donde porque hubo un inconveniente con un hermano, entonces van a la casa y sueltan todo eso que llevan por dentro y van contaminando a la familia que no conoce a Cristo y lo va dañando y lo va afectando de una manera tremenda sin medir consecuencias del daño que esto le hace a la iglesia. Porque por causa de este hermano que fue a hablar del otro hermano en la casa, entonces la familia no quiere llegar a los pies de Cristo. Y hablan sin temor. Y hablan delante de su familia que no ha conocido a Cristo y le da un mal testimonio de la iglesia porque no hay madurez y va dañando el testimonio de la iglesia, cerrándole la vida eterna a su propia familia. Y esto lo digo con tristeza. Y hablo de la iglesia porque no estoy hablando de iglesia a nivel colectivo, estoy hablando de iglesia a nivel de tu persona y de mi persona como iglesia. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si conociésemos a Dios, si algunos conociésemos a Dios, no tendríamos que tener en nuestros labios un espíritu de juicio, sino más bien orar por aquel, para que le sean abiertos los ojos, para que le sean abiertos los oídos, para que puedan ver la misericordia de Dios, para que puedan ver el amor de Dios derramado en nosotros. Pero veo lo contrario. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, uno en adelante dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá gente entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es tremendo, hermano. Por causa
de no ser lo suficientemente maduros y prudentes como siervos del Señor, estamos blasfemando el nombre de Jesús. Estamos permitiendo que la gente hable mal de nosotros. No van a hablar mal, no van a hablar mal de ti, van a hablar mal de la iglesia, del colectivo donde tú te congregas. Miren lo que dice en Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, hermano, porque me he hecho esta pregunta, como iglesia, pues estoy en la casa, estoy en la cuarentena, estoy meditando en la palabra de Dios, estoy viendo las cosas que están ocurriendo, estoy viendo cómo algunos ni se acuerdan de que hay un Dios arriba en los cielos. Y en este tiempo pues de pandemia, ¿a cuántos de nosotros nos ha hecho falta la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos ha hecho falta ver a nuestros hermanos? ¿A cuántos nos hace falta venir al pozo en medio del desierto para beber el agua? Dios nos mandó amar, hermano. Y creo que esas actitudes no es amarnos entrañablemente, amarnos desde la profundidad de las entrañas. Yo creo que deberíamos meditar sobre estas cosas, hermano. Porque con referente a estas cosas, pues, como obremos, vamos a ir dañando la iglesia. Y el Señor está diciendo, nos habla ya, nuestro Dios nos está hablando allá a través del profeta Isaías diciendo, despiértate, despiértate. Tenemos que despertar, hermano. Mire, se hizo una encuesta, unos hermanos, y fueron a la calle. Y le preguntaban a la gente lo siguiente: ¿conoce usted los 10 mandamientos? ¿Y sabe? Y la gente no sabía qué decir, pero después le dijeron, ¿y conocen las marcas de cerveza? Y enseguida le decían todas las marcas, le decían hasta 10 marcas de cerveza. Pero yo voy más allá. Tú como cristiano, ahora en este instante, tú me podrías decir allí donde estás, en tu casa, cuando estés viendo esta predicación, tú me podrías decir a mí cuáles son los 10 mandamientos sin temor a equivocarte. Y yo estoy casi seguro de que algunos no lo van a poder decir. Y esto es tremendo, hermano, porque ahí estamos viendo el grado y la condición en la cual la iglesia está. Y yo quiero dejar como un ejercicio, te voy a leer el primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Y me voy a Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice, oye Israel, Jehová es un solo Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es uno solo? Pero dice en el 5 que amarás al Señor, pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. En primero de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces yo digo, ¿cómo podemos seguir el mandamiento de que nos amemos unos a los otros si todavía estamos aborreciendo a nuestros hermanos? Si todavía tenemos discordia con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestras familias. Ahora, si somos un verdadero hijo de Dios, deberíamos saber, ¿verdad?, estos mandamientos. Ahora, ¿cómo puedo yo ser un hijo de Dios
si los primeros 10 mandamientos que Dios nos demanda, no lo sabemos? Entonces, ¿cómo puede Dios hacer en nosotros su propósito? ¿Cómo lo puede cumplir? Si no sabemos ni siquiera qué debemos hacer. Si ni siquiera sé, ¿verdad?, de que no debo hacerme una imagen. Y usted me dirá, no, pastor, yo no me hago una imagen. Sí, pero a veces hacemos una imagen de Dios que encaja con nuestro pecado. A lo mejor no hacemos la imagen con buril de barro o de metal, pero tenemos una imagen de Dios permisivo y que se amolda a nuestro pecado. ¿Cuántos tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos le decimos, cuántas personas usted le dice, hermano, mañana hay ayuno, por ejemplo? Y toda la iglesia le contesta, amén. Y entonces el día de mañana a la hora fijada vienen 5. ¿Eso no es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos están honrando a su padre y a su madre? ¿Cuántos están santificando el día de Dios, el día de reposo? ¿Cuántos acá dice no matarás? ¿Cuántas veces hemos matado con nuestra mente? No cometerás adulterio. ¿Cuántas veces hemos mirado a una mujer? Con deseos pecaminosos. No hurtarás. No, pero yo no robo, pero quitas prestado y no pagas. ¿Cómo se llama eso? No, yo no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando tú hablas de tu hermano y no se ajusta a la verdad, porque tenemos la tendencia de hablar de más sin saber qué motivó al hermano o qué situación está pasando. Y lo más tremendo es que queremos saber para ir entonces a compartir esto, cuando no te compete eso como iglesia, sino ayudarlo, bendecirlo. ¿Y cuánto estamos codiciando cosas? Entonces, yo creo que la iglesia, ya nosotros como iglesia, y esto me atañe a mí particularmente, y estas reflexiones las he tenido porque yo digo, oye Señor, ¿realmente yo estoy demostrando el amor? Una de las características más importantes para demostrar el amor de Dios es conocer su palabra. Porque ¿cómo puedo yo amar a Dios si no sé ni siquiera los requisitos para acercarme a Él? Hermano, es hora de despertar. Iglesia, despierta. Porque ya la iglesia no será la misma. Y vienen tiempos más difíciles para la iglesia. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que despertar, tenemos que vestirnos, tenemos que ceñirnos de poder. Tenemos que estar preparados. Mire, Maranata, Cristo viene. Bueno, que Dios le bendiga y le guarde.